como les había dicho, les voy a mostrar un ejemplo de cálculo de una magnitud global y sus derivadas tanto locales como totales en función del tiempo, claramente. Bien, entonces acá el ejercicio es un fluido dentro de un tubo, ¿no? Tiene una sección L, un tubo rígido. El fluido es este naranja que lo he pintado acá. Y la idea es que el fluido nunca pueda abandonar el tubo. Además, vamos a suponer que la sección vertical nunca se hace cero, para no complicarnos la vida, ni la sección horizontal. ¿Ya? A esta altura le vamos a decir h de t, y a esta distancia le vamos a decir d de t. ¿Ya? Entonces, B1, que es la velocidad del fluido en esta frontera es, vamos a decirle A1, y esta frontera A2. Vamos a suponer que toda la sección es circular, por ejemplo, de área S, ¿no? El área de la sección, vamos a suponer que es S. Y la velocidad de los puntos del fluido en esta frontera se puede determinar como h punto según esos dos. La velocidad de los puntos de esta frontera se puede determinar como d punto según S1. El fluido, no sé si dije, es incompresible, tiene densidad, un campo de densidades estacionario y además es uniforme. ¿Tá? Bien. ¿Qué más? Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar la energía potencial gravitatoria y la vamos a hacer, digamos, separando las dos secciones, esta sección y esta. Es importante que mi cota 0 es acá, esta es mi cota 0, esta sería mi coordenada z, ¿tá? Esta, y digamos que esto podríamos dividirlo en dos secciones. Esta sería la sección 1 y esta sería la sección 2. Entonces, la energía potencial gravitatoria va a ser la energía potencial de la sección 1 más la energía potencial gravitatoria de la sección 2. Es decir, que hay que aplicar esta integral en cada una de las partes. Bueno, entonces, trabajando en la sección 1, podemos ver que la energía potencial gravitatoria va a ser la integral, vamos a poner de H1, vamos a decir que esta es la sección 1, de ρ0 por G por Z dB. Pero ¿qué pasa? Voy a suponer entonces, ¿qué va a pasar? Voy a suponer que esto es un cilindro, por ejemplo. Entonces, el diferencial volumen se va a poder escribir como el área de la sección, que es S, por diferencial Z, que es la coordenada vertical, ¿no? Entonces, la energía potencial gravitatoria, bueno, este ρ0 lo saco para afuera, que lo saco para afuera, y ese que queda acá lo saco afuera, entonces queda ρ0 por G por S por la integral en H1, es la integral de volumen, en H1. Bueno, en realidad ahora puedo poner los extremos porque me va a quedar la integral de Z. ¿Y Z de dónde va? Va desde acá hasta H. Como va de acá hasta H, va desde A hasta esta altura que es H más A. Entonces, la energía potencial gravitatoria de la sección 1, es ρ0 por G por S, y la integral de esto queda H más A al cuadrado dividido 2 menos A al cuadrado dividido 2. Esa es la energía potencial en la parte 1. La parte 2,
Bueno, esta parte no cambia, esta parte, porque es lo mismo. Entonces, estamos hablando de la sección 2 es esta, ¿no? Esta de acá. Que es ρ0 por g por la integral. Y z es constante porque vamos a suponer que la altura de este tubo es suficientemente chica, perdón, el diámetro del tubo es suficientemente chico para despreciar las variaciones de altura. Entonces, vamos a suponer que la altura es constante igual a A. Entonces sería A. Y el diferencial volumen, ahora yo lo estoy considerando en esta dirección, según es 1. Entonces vamos a poner, por ejemplo, dx. Entonces, ¿entre dónde va? Va entre 0 y d. dt. Entonces, EPG2 es ρ0 por g por A por dt. Entonces, la energía potencial en un instante cualquiera de esa sección del fluido formada por esta sección y esta sección va a ser esto más esto. Bien. Ahora lo que voy a hacer es determinar la derivada total en función del tiempo aplicando directamente las ecuaciones de energía, como ya tengo algo dependiendo del tiempo, y luego lo que voy a hacer es aplicar transporte y verificar que da lo mismo. Bien, lo que voy a hacer es entonces aplicar la definición de la derivada total con respecto al tiempo de energía potencial gravitatoria. ¿Que por qué la puedo aplicar? La puedo aplicar porque yo puedo seguir la sección. Yo tengo cómo va cambiando la sección en función del tiempo. Que no es lo mismo. Acá no tiene sentido hablar de coordenadas de Lagrange ni coordenadas de Euler porque yo no estoy siguiendo ninguna partícula. Estoy siguiendo, digamos, una región material y tengo cómo va cambiando las distintas configuraciones de esa región del material en función del tiempo. Eso es porque depende de H y de H de T, ¿no? De H y de D. Entonces puedo hacer la derivada total porque yo puedo seguir esa región. Si no la puedo seguir, que eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, que esta región terminara acá, ya con eso, que esto fuera bajando y esta parte terminara, fuera siempre igual, porque el fluido va saliendo a un lugar que yo no conozco, entonces esto no lo puedo aplicar. Yo no puedo aplicar la derivada total directamente si yo no puedo seguir la región con ecuaciones. Pero sí puedo aplicar transporte. Entonces el teorema de transporte la gracia del teorema de transporte es que lo puedo aplicar en muchas condiciones donde tengo un volumen de control y no puedo seguir la región material. Porque esto, aplicada a derivada de esto, no precisa teoría de fluido. Es algo que podrían haber hecho sin estudiar todo lo que hemos estudiado de transporte. Pero si basta con cortar la sección y que el fluido vaya saliendo, que ya esto no lo puedo aplicar. Porque yo después, imagínense que sale y queda en caída libre, ya no puedo aplicar esto porque después de que sale no puedo seguir todo el fluido. Si no puedo seguir todo el fluido, no tengo una ecuación para seguir toda la región material, entonces la derivada directa no la puedo aplicar. Eso es importante. Y vamos a ver algunos ejemplos después que van a estar repartidos. Bueno, entonces, la derivada de PG con respecto al tiempo es simplemente ρ0 por G por S. Bueno, si hace la derivada total, aplicando la definición les queda esto, que está acá, que lo pueden verificar fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la derivada total utilizando la definición. Perdón, aplicar la derivada total. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la derivada total utilizando el teorema de transporte. Entonces, el teorema de transporte dice que la derivada total de energía potencial gravitatoria con respecto al tiempo es la derivada local de la energía potencial gravitatoria con
respecto al tiempo, más la parte del flujo de la magnitud en la superficie. La frontera de H de ρ0 por G por Z por B producto escalar N de A. Bien, esto es fácilmente demostrable que es cero porque una de las opciones es escribir esto en forma integral, pasar la derivada local hacia adentro y me va a quedar la derivada local de una magnitud puntual que depende únicamente de Z y por lo tanto eso, si yo lo estoy pensando esa magnitud puntual en las coordenadas de Euler, si fijo el punto, entonces la cota es fija. Por lo tanto, esto es cero, la derivada local es cero, eso lo pueden probar ustedes. Y solamente queda la parte de los flujos, que solamente van a actuar, digamos, a la cara 1 y a la cara 2, porque en el resto de la superficie rígida del tubo, B por N es cero. Entonces vamos a calcular el flujo en la parte 1, en la cara 1, el flujo en la cara 2, y probar que eso da lo mismo que esto. Entonces, en la cara 1 sería la integral en A1 de ρ0 por G por Z, pero Z acá, esto es horizontal, digamos, Z acá es uniforme y vale H más A por H de T más A por lo que sería la velocidad, en este caso es V1, porque estoy en esta superficie, que es H punto de T por E sub 2, por la normal que es E sub 2, la normal de la superficie, de la región está acá, en esta superficie. Entonces, esto da, recuerden que la normal se define saliente, esto da H punto de T por E sub 2, luego E sub 2. Vamos a poner este más grueso. Eso de A. Nada de esto depende de, perdón, mejor dicho, todo esto es uniforme en la sección superficial, en toda la superficie, por lo tanto todo esto se puede pasar para fuera del integral, me va a quedar la integral de dA, de la integral de 1 de A, que eso es el área, y el área le pusimos S, acá se borró, es S. Entonces todo esto me va a quedar ρ0 por G por H de T más A, por E sub 2, producto escalar sub 2 es 1, por H punto de T es H punto de T, la integral de dA que es S. Esto es lo que me daría la integral de esta superficie. Y ahora voy a hacer la integral de la superficie 2. Que ya directamente voy a aplicar la definición A2 de ρ0 por G por la altura de los puntos que se encuentran, los puntos que se encuentran en esta superficie. Vamos a suponer que el diámetro es lo suficientemente chico para expresar las variaciones de altura, entonces la altura de todos estos puntos va a ser A por B por N es B2, porque en esta superficie tengo aplicado B2, que es de punto por E sub 1 y N es sub 1. Todo esto de A. Bueno, entonces lo mismo, todo esto es uniforme en esta superficie, lo puedo sacar para afuera, me queda la integral de 1 de A, que es la superficie. Esto por esto es 1, es 1 por 1 es 1, entonces todo esto, haciendo cuentas, me queda ρ0 por G por A por D punto de T. Bueno, y ustedes pueden comprobar de forma bastante fácil, aparece, ¿no? Factor de la superficie. Por eso, que esto más esto me va a dar esto. ¿Qué estoy verificando acá? Que aplicar la definición de derivada total o aplicar transporte es lo mismo. Estoy verificando. Para aplicar el transporte no tengo esa limitación. El transporte lo puedo aplicar siempre, inclusive si yo no puedo seguir el fluido. Un ejemplo de eso es el caso ese de, imaginen un tubo que está abierto, acá está abierto,
Entonces el fluido sale a la atmósfera, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Acá tendría una altura h, por ejemplo, h de t. ¿Y qué pasa? Bueno, si esto estuviera actuando únicamente la gravedad, esto bajaría, ¿no? Y yo quisiera hallar las derivadas totales de alguna magnitud, por ejemplo, energía potencial, cinética, alguna otra, yo no puedo aplicar la definición, porque yo esta región no la puedo seguir. Una vez que sale el fluido, yo no sé cuál es, cuál es su forma, qué función sigue. No sigo la región material, solo puedo seguir esta parte. Pero lo que sí puedo aplicar es transporte, porque puedo hacer la derivada local de la magnitud en este volumen de control que está acá, en un instante, obviamente, y más agregando los flujos de esta parte y de esta parte. Y eso sí los puedo tener, suponiendo algunas hipótesis, suponiendo, por ejemplo, que la velocidad es uniforme acá o que tiene cierto tipo de características. Pero en este caso no puedo aplicar la definición porque no puedo seguir la región material, sí puedo aplicar el teorema de transporte, entonces sí puedo determinar derivadas totales en un instante. Y como último detalle, algo que les va a servir en varios ejercicios, es relacionar, en este caso, H punto con D punto. Una manera de relacionarlo es, recuerden que el volumen del fluido el fluido es incompresible, tiene un volumen compresible, por lo tanto puedo aplicar algunas de las ecuaciones de compresibilidad. Un ejemplo es el mismo que hice en la clase de consulta, B por N de A en la frontera de H es 0. Que va a importar nada más esta superficie y esta superficie, porque en el resto B por N es 0, ya que tengo una condición de no atravesamiento. Entonces, si hago esto, que tengo que tener cuidado, les recomiendo que lo practique, porque B es una vectorial, entonces tengo que ponerlo de esta manera, B1, N1 de esta manera, les va a quedar H punto de T por S más D punto de T por S igual 0. O sea que H punto de T más D punto de T vale 0. Entonces son opuestos.